Muy buenas noches, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Luis René Sánchez. Hago parte del grupo de electromagnetismo de la Universidad UNA a distancia. En este caso realizaré el video hacia el componente práctico de la materia electromagnetismo presentado al ingeniero Luis Javier del Valle. Antes de empezar el video pido excusas ya que por motivos laborales no pude presentarme a ninguna de las conferencias que realizó el tutor, pero agradezco gentilmente y muy amable a él mismo por haber subido los links en el foro para tener una guía o un apoyo para poder realizar este mismo. Muchas gracias, ingeniero. Antes de empezar, pueden observar que pues, se realizó todo lo que es el documento, las 4 prácticas o los 4 laboratorios que se está solicitando por la guía. En el caso mío, voy a realizar lo que es el componente de la práctica número 2 o el laboratorio número 2 y listo. Dentro de este mismo práctica número 2, la guía nos solicita o implementar un programa para la simulación de este mismo, ya que por motivos de pandemia no podemos asistir hacia lo que son los laboratorios. Primero que todo, la funcionalidad de este programa o este software o esta simulación es muy buena, ya que nos permite ver de qué maneras se hacen los experimentos y qué funciona o qué observación o conclusión podemos desear dentro de ellos realizados. El experimento número 1 es hablado sobre lo que es el comportamiento del campo magnético dentro de una bobina, incluyendo un imán. Este nos pide que debemos conectar la bobina a una fuente de voltaje y a una bobina y mirar el comportamiento de este mismo cuando se acerca a un imán. Como pueden ver, junto pantallazos sobre lo que es la descarga o la manipulación del programa. Uno de los puntos o varios puntos que voy a tener tratado acá son puntos del ejercicio. Ejemplo, conecte las terminales de la bobina de una vuelta, porque igualmente en el programa se simula de 2 o 3 vueltas de la bobina, y mire el comportamiento de esta misma cuando se acerca al imán, cuando ingresa, cuando sale, cuando se aleja, cuando se ingresa varias veces, sobre qué puede suceder o qué va a suceder dentro del bombillo, si prenderá o no prenderá, o en casos dados el ejercicio a veces nos habla sobre el comportamiento de la brújula, que pues el programa no lo pide también. Una respuesta o una observación que se dio es que cuando se desplaza el imán dentro de la bobina se enciende el bombillo por un momento, un instante o cierto tiempo periódico. Además, la brújula, ya hablamos de ella, se varía su ubicación. Si dejamos la barra en la mitad del bombillo no se enciende, pero cuando empezamos a retirarla se enciende por la punta de salida muy levemente. Ahí estamos hablando de lo que es el desplazamiento de nuestro elemento hacia la espiral. Ingresamos, salimos. En casos dados el ejercicio nos solicita mover la bobina cerca al imán, desplazarla un poco más lejos, mirar el comportamiento de esta misma, mirar lo que son las ondas magnéticas, porque el programa también lo maneja, tiene la simulación del campo magnético. Como habíamos dicho, otro ejemplo es cuando se utilizan 2 vueltas o 3 vueltas, compañeros. Ahora nos piden que repita este mismo experimento cambiando la polaridad de la barra, invirtiéndola y percibir y pues tener las conclusiones. En realidad no sucede nada, es una respuesta, ya que el ingreso del imán no afecta la polaridad del bombillo, no interfiere en el encendido cuando se desplaza el imán dentro de la bobina, se enciende el bombillo por un momento, ya se había hablado anteriormente de este, y además la brújula varía su ubicación. Son varios puntos que nos piden de esta guía. Cabe recordar que he puesto adjunto imágenes para su apreciación de cómo es el funcionamiento, la rotación del campo magnético, cuando se ingresa, cuando se sale, y una pequeña imagen de que pues también se puede observar que estos laboratorios se han realizado varias veces.
En el experimento número 2 ya estamos hablando solamente de nuestra barra imantada y el comportamiento que va a tener esta sobre la brújula. Nos piden, o una de las preguntas es, ¿qué se observa al acercar el imán a una brújula? Pues cuando acercamos el imán a una brújula, este varía su orientación. Su campo magnético influye en la trayectoria de la orientación de la brújula. Cuando se acerca al imán, se observa que el polo norte de la aguja de la brújula, porque cabe recordar que la aguja de una brújula está imantada, y este es atraído por el polo sur del imán. Investigando, esto se ve a la atracción del imán, que es más fuerte que ejerce de la Tierra sobre la brújula. ¿Sí? ¿Qué fenómeno físico? El magnetismo. Pues me tomé el atrevimiento, coloqué una investigación algo cortica de lo que es el campo magnético de esta misma, y en el tercer punto nos piden que dejar el imán en reposo y mover diferentes velocidades de la brújula. Mirar el comportamiento de este, ya que pues el imán va a estar estático, la brújula vamos a mirar el comportamiento, y se observa que la brújula está rotando giradamente norte-sur, norte-norte varias veces, como lo pueden ver acá. También tomé el atrevimiento de poner una imagen sobre lo que es el campo magnético en el espacio, o hablando sobre la Tierra, hablando sobre los dos polos, lo que es el norte y el sur. Unas conclusiones. Se menciona que la brújula es un instrumento que sirve para orientar y que tiene un fundamento de propiedades de agujas magnéticas, por lo cual una aguja imantada señala hacia el norte magnéticamente, como se había acordado al principio. También nos piden, la guía nos solicita hallar sobre lo que es el experimento del científico de Oersted. Cuando hablamos de este científico, normalmente se habla sobre la ley de la mano derecha. Esta ley lo que es el principio del campo magnético y los fundamentos básicos de este mismo. Nos piden investigar, tener un pequeño conocimiento. Tomé el atrevimiento, adjunté un link donde se puede apreciar un pequeño experimento de lo que es el campo magnético con la ley de la mano derecha. Se adjunta el link para que lo puedan apreciar, es muy bueno. Se pudo resolver muchas dudas sobre esto. Ahora, en el experimento número 3, la guía nos solicita volver a utilizar el software, pero en caso dado se van a utilizar son dos espirales conectadas a un mismo bombillo con un voltaje, y mirar la simulación de este mismo cuando se ingresa una barra magnética, y mirar el comportamiento de la luminosidad o el encendido del bombillo. Cuando hablo de luminosidad estoy hablando sobre la potencia de la salida de este, si varía grande, completamente encendido, o intermitente, muy poco, así sucesivamente. El experimento nos pide que pues la barra sea ingresada entre las espirales, la más pequeña, entre la menos corta, la más larga, y mirar el comportamiento del bombillo. Ingresar varias veces este mismo, como se hizo en el primer experimento, mirar si el bombillo se mantiene constantemente encendido cuando se ingresa varias veces, o en caso dado invertir la probabilidad de la barra y mirar el significado de este mismo. Aquí igualmente en las conclusiones o en las respuestas que se observan, pues describo todo el funcionamiento, todo lo que se observa, las conclusiones y detalladamente qué es lo que pasa. Como habíamos dicho, en una pregunta pues nos piden invertir la probabilidad de la barra y esperar a tomar apuntes de la observación. Otra pregunta es mover el imán alrededor de la bobina en diferentes velocidades. Como hemos dicho, se mencionó anteriormente, la barra está ingresando muchas veces, la bobina al cual el bombillo estará encendido, el campo magnético está fluyendo mucho más rápido, se evidencia que la luminosidad del bombillo es más grande, es más notable, en pocas palabras. También adjunté una pequeña imagen del comportamiento de una barra imantada cuando se le agrega lo que es la mina de un lápiz. De este mismo, cómo se atrae o cómo se excluye, y hablamos sobre lo que es FEN o la fuerza electromotriz. Los factores de este mismo son lo que es la velocidad del movimiento, fuerza del campo magnético, la longitud del cable a la sometida del campo magnético, cuántas espirales, cómo es el comportamiento de este mismo. Hablamos también sobre lo que es la mano derecha, ya hemos hablado de esto.
Que otra pregunta es: ¿qué efectos sobre el campo magnético general varía la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor? La interacción magnética, ya empezamos a lo que es la interacción magnética, las leyes de lo que es el señor Faraday y el señor Lenz. Es muy bueno explicar sobre esto. ¿Qué características definen la fuerza de atracción de un electroimán? Ya empezamos a hablar de lo que son electroimanes o el núcleo compuesto de un electroimán. ¿Qué diferencias hay entre un electroimán y un imán natural? Se junta lo que es documentos, diferencias entre estos mismos. Un electroimán, como se dice, puede funcionar a mayores temperaturas que los imanes permanentes, ya que este es compuesto, este es creado, este tiene sus elementos hechos para una buena perseverancia o tolerancia de la temperatura. En ocasiones el imán natural, el comportamiento que tiene este sobre una temperatura muy alta hace que pues su densidad deje de funcionar, o en pocas palabras se obstruya o pierda la atracción que tiene este mismo hacia los otros elementos. Son varias comparaciones que se realizan. Hablamos sobre lo que es el núcleo del aire, nos piden investigar sobre este mismo, lo que es el núcleo ferroso, lo del núcleo de un electroimán, cómo es el componente de este mismo, cómo es su funcionamiento y la comparación. Utilizamos también lo que la guía nos solicita, lo que cuando un conductor de corriente se introduce en un campo magnético, qué genera o qué sucede o qué pasa. Agrego una pequeña imagen de este mismo y la explicación o la respuesta a este, o para un conocimiento. Compañeros, tutor, espero que se encuentren muy bien. Este fue un pequeño video relacionado a la práctica del componente práctico de electromagnetismo. Muchas gracias.